Estimados alumnos, bienvenidos nuevamente al curso de protección catódica que he preparado para ustedes, el módulo Z en específico. En este módulo hablaremos propiamente de la protección catódica. En definición, pues la protección catódica la conocemos como que es una técnica de control de la corrosión que se basa en los principios de electroquímica para proteger las estructuras de acero, por medio de un conjunto de elementos que se combinan con las mismas estructuras para inducir su protección contra el fenómeno de la corrosión. De esta manera, pues estaríamos constituyendo un sistema de protección catódica, indistintamente si es un sistema por corriente impresa, por corriente galvánica, pero ya al estructurarla de esta manera, pues estaríamos implantando un sistema de protección catódica. ¿Dónde debemos usar la protección catódica? Esto se utiliza en todos los ámbitos industriales, en todos los lugares donde tengamos tuberías enterradas, bien sean sumergidas o enterradas. Pueden ser de acero, de hierro, aluminio, tubería de hormigón también, utiliza protección catódica, en tanques, en fondos de tanques, bien sea en la parte externa o interna, en interiores de tanques de agua también, agua contra incendios, en los cascos de barcos, en los tanques de lastre, muelles, tabla estacado. Tabla estacado se utiliza mucho en los terminales marinos, costa afuera, para proteger también las instalaciones industriales. Pilotes de fundición en tierra y agua, calzadas de puentes, interiores de tanques de almacenamiento de agua caliente, cajas o placas de tubos de intercambiadores de calor, también se utiliza este tipo de protección, y superficie interna de calentadores de crudo. En acero de hormigón reforzado también se utiliza protección catódica, y también en algunos casos cables de teléfono, cables eléctricos forrados con plomo o acero. Algunos cables son enterrados con este tipo de protecciones y también se utiliza protección catódica para estos casos. ¿Cuáles son los tipos de protección catódica? Tenemos dos tipos: la protección con ánodos galvánicos y la protección por corriente impresa. Fíjense que en este dibujo que le coloco acá está una tubería con un ánodo enterrado casi a la misma altura de la tubería, de la profundidad de la tubería, desde la cota de la tierra, del nivel de tierra hasta la profundidad. Siempre se utiliza un poste de interconexión y también sirve como de medición. Este ánodo siempre va relleno de un relleno especial de bentonita con coque. Algunas veces son ánodos de zinc, otros de magnesio, otros de aluminio. Dependiendo del tipo de suelo, pues se selecciona el material más apropiado. Corriente impresa, pues tenemos una fuente de energía eléctrica externa. Esto es un rectificador, es decir, recibe corriente alterna de las líneas comerciales, rectifica esa corriente alterna y la transforma en DC, y colocamos ánodos, bien sea horizontales o verticales, en donde el cable positivo se conecta a estos elementos para que distribuyan la corriente de protección hacia las tuberías. Acá podemos ver una celda de medición permanente, una celda de referencia permanente. Más adelante les doy más detalles de las celdas de referencia. ¿Cuáles son las ventajas de la protección galvánica? Que no requiere una fuente de alimentación externa, es de fácil instalación, de bajo costo. De por sí son elementos que tienen muy baja densidad de corriente, mantenimiento mínimo, pueden ser parte integral de la estructura y es eficaz para la protección de pequeñas estructuras eléctricamente aisladas. Con respecto a la corriente impresa, pues el potencial es grande, sus salidas de corriente son altas, es de control flexible, es decir, podemos ajustarlo, balancearlo, aplicado a cualquier tipo de resistividad del suelo. Se puede proteger grandes estructuras de acero desnudas. Desventajas: en cuanto a galvánica, pues el potencial es limitado por ser corrientes bajas, densidad de corriente muy baja, es decir, la cobertura que pueden alcanzar este tipo de elementos pues no es
no es lo más idóneo. No es aplicable para proteger grandes estructuras desnudas porque la vida del ano puede ser corta, es decir, tendríamos que usar muchas toneladas de estos elementos y materiales para poder cubrir grandes distancias. Entonces, entran factores de costo, de factibilidad y costo también. En cambio, con corriente impresa pues, puede causar problemas a tuberías que estén cercanas o vecinas, ya que son dispositivos que pueden inyectar grandes cantidades de corriente en el suelo, pero por lo tanto también pueden interferir a otras estructuras. Pueden causar daños en los revestimientos protectores. Son sistemas que deben ser monitoreados y mantenidos regularmente. Los costos de mantenimiento y funcionamiento son un poco más altos con respecto al galvánico. Pero siempre entonces entra el dilema de costo-beneficio y cuando el diseñador toma la decisión de cuál sistema va a aplicar, toma en consideración todas estas variables. ¿Cuáles son los tipos de anos? En anos los tres más comunes son el magnesio, zinc y aluminio. Son materiales que por su naturaleza pues tienen natural y por ende pues cuando se interconectan con una estructura pues generan esa diferencia potencial capaz de activar un proceso electroquímico y formaríamos una celda galvánica o una batería gigantesca. En anos de corriente impresa pues los más comunes son los anos de hierro silicio cromo o ferro silicio cromo. La chatarra de hierro, cualquier chatarra puede servir como ano. El grafito, anos de neovidio, de titanio, hay anos de MMO. Que el MMO es óxido de metal mezclado, son unas nuevas tecnologías muy versátiles. Pero bueno, siempre están apareciendo desarrollos tecnológicos en cuanto a sistemas de corriente impresa. Se hacen hay cables que son de tipo de titanio también, tipo malla, que se colocan en fondos de tanque, y hay unos nuevos desarrollos que siempre van mejorando al transcurrir el tiempo. ¿Cuáles son las propiedades que deben de tener los anos? Pues bajo consumo, bajo costo, que puedan manejar densidades de corriente elevadas, eso en el caso de corriente impresa. Pequeñas dimensiones y versatilidad de geometría, son más fáciles de manipular por decir algo, que manipular chatarra de hierro. Pueden ser instaladas en bajas o altas resistividades. Vuelvo y lo repito, el galvánico pues no tiene muy buena eficiencia en altas resistividades, pero el de corriente impresa sí. Tienen buena resistencia mecánica, pero enfocado al medio ambiente donde se instalan, ¿no? Cuando hablamos de resistencia mecánica estructural, son bastante delicados. Los anos de magnesio, zinc, aluminio, si se nos caen por error, se pueden partir, se fracturan. Es decir, son frágiles. Entonces, es dependiendo cómo se utiliza el término de buena resistencia mecánica. Igual que los de corriente impresa, también son algo delicados. El hierro del ferro silicio cromo, los grafitos son delicados. El de titanio es una capa que trae de MMO, entonces hasta con la uña nosotros podemos dañar el revestimiento, esa capa de MMO, y por lo tanto pues hay que manipularlo. Tiene que ser persona competente que maneje este tipo de materiales. Y pues tienen la capacidad de disolución suficiente para polarizar estructuras. Estas es en las características referentes hacia los anos. Aplicación de los sistemas de anos galvánicos. Puede ser tedioso, pero cada tip tiene su importancia. Por eso es que es importante que lo veamos. Algunas de las condiciones en las que se utilizan los sistemas galvánicos son cuando se requiere una corriente relativamente pequeña, normalmente restringidos a electrolitos de baja resistividad. Muy importante este dato. Baja resistividad. Para suministrar protección catódica una porción pequeña de la estructura. Cuando se requiere corriente adicional en las áreas problemáticas, algunas estructuras con sistemas de protección catódica por corriente impresa pueden tener algunos puntos que se necesitan pequeñas cantidades de corriente adicional que pueden suministrarse con ánodos galvánicos. Ejemplos: válvulas enterradas con revestimiento incompleto o malo, tubos de camisas en corto que no pueden ser eliminados. Esto es cruces carretera, más que todo casing. Cuando hablamos tubo con camisas en corto, estamos hablando de
casing metálico. Selecciones aisladas en las que el revestimiento está dañado, zonas en las que la pantalla eléctrica impide la distribución eficiente de los sistemas de corriente impresa, ¿no? Entonces, normalmente acá podemos utilizar los ánodos galvánicos para dirigir y ofrecer menor resistencia al paso de la corriente. Son técnicas de mitigación que ya más adelante, cuando vaya avanzando en el curso, les explicaré de qué trata ese tema. En caso de interferencias catódicas, si las condiciones lo permiten, pueden instalarse ánodos galvánicos en puntos de carga de las líneas ajenas para revestir la corriente de interferencia, para revertirla. Para suministrar protección catódica a estructuras cercanas a otras estructuras enterradas, donde se hace difícil instalar un sistema de corriente impresa, sin generar problemas de interferencia. Los ánodos galvánicos pueden resultar una opción económica en estas condiciones. Los ánodos galvánicos son muy usados para proteger la superficie interna de cajas de intercambiadores de calor o de otros recipientes. También se usan dentro del recipiente. Cuando hablamos dentro del recipiente, estoy hablando de tanques de almacenaje de crudo, en donde el crudo viene mezclado con agua y siempre se mantiene pues una capa en el fondo de agua, porque el petróleo es más liviano que el agua, por ende flota sobre el agua y siempre se va a mantener. Esa zona hay que meterle protección catódica. También se utiliza en tanques de agua contra incendios y también en los fondos de tanques puede ser utilizado. Como hablamos anteriormente, pues los ánodos galvánicos no necesitan fuente de corriente externa de energía, poco requerimiento de mantenimiento, debido a que el drenaje de corriente es bajo, hay poca o ninguna probabilidad de interferencia con corrientes vagabundas, fáciles de instalar, en la mayoría de los casos es fácil de instalar, ¿no? Suministran una distribución de corriente uniforme y costos mínimos de derechos de paso. Hay ocasiones que estamos en corredores de tubería en donde hacer perforaciones pues involucran unas permisologías adicionales y pagos adicionales a propiedades privadas. Limitaciones: los mismos tienen poco drenaje de corriente, por lo general para estructuras mal revestidas se requieren muchos ánodos. Pueden no ser efectivos en medios de alta resistividad. Ojo con esto. He visto muchos casos en donde los instalan con alta resistividad y por ende siempre, no, que falló el sistema de protección catódica. No, no es que falló, fue que lo instalaron bajo unas condiciones que no eran las apropiadas. Es decir, no se tomaron las condiciones mínimas necesarias. Los costos por amperaje es más elevado que en los sistemas de corriente impresa, debido a la menor eficiencia de autoconsumo. Puede resultar difícil o muy caro reponer ánodos gastados. Es decir, ya cuando, por decir algo, los ánodos de magnesio, cuando llegan al 60-70% de su masa, ya dejan de ser efectivos. Entonces, literalmente tenemos un 30 o un 40% de masa que la vamos a perder. Entonces, ya cuando ellos se agotan o se desgastan, pues, simplemente hay que reemplazarlos, hay que hacer una instalación nueva. Aplicaciones de los sistemas de corriente impresa, pues básicamente para grandes requerimientos de corriente, en donde se necesitan grandes requerimientos de corriente. ¿A qué me refiero yo con esto? Tuberías de 100, 200, 300, 400 kilómetros. Entonces, ahí es donde vamos a utilizar sistemas de corriente impresa, porque necesitamos que esas corrientes viajen kilómetros de distancia. Y mientras más se alejen las corrientes de su fuente de origen, pues va a aumentar más la resistencia del circuito y por ende pues la cobertura va a ser más limitada. Por lo tanto, entonces la corriente impresa pues nos permite cubrir vastas zonas. He conocido sistemas que cubren 40, 50, 60 kilómetros, pero también hay zonas de altas resistividades o de daños de revestimiento muy severos que apenas el sistema cubre 1 o 2 kilómetros. Pero si es difícil para corriente impresa cubrir esa demanda o esos requerimientos, imagínense que sería con corrientes galvánicas. O sea, las cantidades de volúmenes que se necesitarían serían impagables. No sería factible, no sería viable. Pueden ser instalados en cualquier resistividad de suelo, del electrolito, para proteger en forma económica estructuras en las que se han gastado ánodos galvánicos, para superar problemas de interferencias catódicas o corrientes vagabundas. Esto básicamente se observa cuando hay líneas de ferrocarriles, líneas eléctricas, ¿no? Líneas de sistemas eléctricos. Entonces,
protección galvánica, corriente impresa, pues se impone a estas adversidades. Para proteger grandes cajas intercambiadores de calor también se utiliza. Ya son unos anos más especializados, normalmente de titanio. Pero también se puede usar el acero, dependiendo del material del intercambiador. En interiores de tanques de almacenamiento de agua, en fondos externos, primarios y secundarios de tanques de almacenamiento. Vuelvo y les repito, en tanques de crudo hay que proteger la parte interna, es decir, la que está en contacto con el agua que trae el crudo, pero también la parte externa. Y estos fondos normalmente siempre están desnudos, 100% área desnuda, expuestos, entonces los requerimientos de corriente son bastante altos. Para tanques de almacenamiento enterrado, esto lo vemos mucho en grifos, estaciones de servicios, donde se dispensan o se venden combustibles. Para como componentes sumergidos en estructuras offshore, terminales marinos, para pilotes de fundación, tabla estacado, tanto enterrados como sumergidos en agua. Ventaja. El sistema de protección católica expresa son flexibles con la capacidad de operar con un amplio rango de tensiones y corrientes. Y esto es bastante útil cuando estamos hablando de distancias bastante extensas. Como les hablaba anteriormente, si necesito proteger 100, 200 kilómetros de tubería, pues entonces protección católica es la que más es nuestra mejor aliada en corriente impresa. Con una única instalación se satisfacen elevados requerimientos de corriente. Efectivo para proteger estructuras desnudas o mal revestidas, ya que bajo estas condiciones los requerimientos de corriente son bastante altos. Efectivos en medio de alta resistividad. También podemos utilizar corriente impresa. De hecho, es mandatorio. Menor consumo nódico que en los sistemas de ánodos galvánicos. Normalmente siempre el diseñador toma unas consideraciones de diseño bastante apropiadas para cuando implanta este tipo de sistema. Todo sistema de protección se diseña en función de los requerimientos de los clientes. Si el cliente dice, diseñame una vida útil de 20 años, se hacen las consideraciones necesarias. Si quiere a 30, 35, 40 años, no hay límite, simplemente que el cliente esté dispuesto a pagar lo necesario. ¿Cuáles son las limitaciones? Mayor costo de inspección y mantenimiento, que en los ánodos galvánicos requiere una fuente externa de energía. Esto quiere decir que si el cliente tiene que pagar alimentación alterna, entonces debe incluir ese costo. Tiene un costo constante de suministro de energía, que es lo que les vengo comentando. Riesgo de producir interferencias por corrientes vagabundas, sí, a estructuras cercanas. Pueden causar sobreprotección que resulte en daños al revestimiento o fragilización por hidrógeno. Cuando tengo un sistema de protección catódica y excedo los niveles de protección, en el caso de los revestimientos protectores o los coatings, si yo elevo los potenciales superiores a 1200 milivoltios, puedo generar evolución de hidrógeno y esa evolución de hidrógeno puede desprenderme el revestimiento y causarme daño. También, como hay evolución de hidrógeno, ese hidrógeno puede penetrar molecularmente el grano del material y por lo tanto pues se aloja, acumula presión y por lo tanto pues puede generar estrés, corrosión, cracking y es lo que conocemos como fragilización por hidrógeno. Se pueden propagar fracturas y esto es bastante delicado desde el punto de vista de integridad mecánica, sobre todo cuando estamos hablando de tuberías que transportan productos con alto poder calorífico, es decir, que cuando se derraman al ambiente pueden causar altos impactos ambientales y hacia las personas. Los sistemas de corriente impresa pues necesitan obligatoriamente una fuente de corriente, en este caso pues transformadores que pueden ser con una entrada principal y una salida, puede ser 220 voltios y lo reduce, o al contrario, tiene un sistema de diodos en donde se rectifican las corrientes para simular una fuente de corriente DC. El transformador puede traer sus ajustes para poder adaptarnos a los voltajes y corrientes que se necesitan. Esos ajustes son los que me permiten ir aumentando o disminuyendo voltajes y corrientes. Normalmente siempre se instala una caja de distribución, en este caso esto es una caja de distribución de corriente positiva, es decir,
Sale el cable positivo, que es este azul que está acá, a una regleta principal de cobre, una lámina de cobre, una pletina, y se instalan unos chun de medición, unas resistencias calibradas, y cada uno de los cables va a cada uno de los anos. Todo sistema de protección catódica es mandatorio instalar su caja de distribución de corrientes positivas, y si hay más de una tubería, entonces debería haber una caja de distribución de corrientes negativas. Como les comenté, un rectificador de protección catódica necesita obligatoriamente trabajar con diodos rectificadores. Son semiconductores que permiten el paso de la corriente en una dirección y se oponen a otra forma de onda, y por lo tanto pues los picos negativos los pasan a picos positivos a través de condensadores y otros artilugios electrónicos. Pues se trata de simular una corriente DC pura. En muchos casos lo van a escuchar como convertidores de corriente, pero básicamente es transformar corriente AC, que es una señal sinusoidal, y transformarla en una corriente DC, que sería una señal DC lineal pura. Criterios de la protección catódica. NES International en su norma SP0169 establece los criterios de protección catódica. Ellos hablan de un potencial negativo catódico de menos 850 milivoltios con la protección catódica activa. También hablan de un potencial polarizado negativo de al menos 850 milivoltios. Disculpen que no, se me fue el signo del menos, no lo coloqué. En ambos criterios siempre hay que tener en cuenta el error IR, ya les voy a explicar más adelante qué significa, y el criterio de los 100 milivoltios de polarización. ¿Cómo se determina cada uno de ellos? Fíjense que aquí les estoy colocando el ejemplo de un sistema de protección catódica: rectificador, una caja de positivos, caja de negativos. Aquí el inspector con una pinza perimétrica para medir la corriente. Esto es un interruptor satelital, y ya les explico por qué se instala un interruptor programable, porque esto es importante que lo entiendan. El primer criterio, que es el de los 850 milivoltios, menos 850 milivoltios con el sistema de protección catódica aplicada, es un potencial de menos 850 milivoltios, electrodo de cobre, sulfato de cobre, con la corriente aplicada. Se basa en una caída de IR de o en eliminar esta caída de IR de la medición. Debe tener en cuenta que la estructura específica en cada caso y en medio para determinar si la caída de IR es despreciable. Antes de emplear este criterio, por lo general la caída de IR es despreciable cuando la densidad de corriente o la resistividad son muy bajas. ¿A qué se refiere esto? Cuando yo estoy midiendo y coloco la celda acá, esta separación o esta capa ofrece una resistencia. Pero si yo hiciese una perforación, sacar esa tierra y colocar esta celda acá, la media celda de medición, literalmente la resistencia casi que pasaría a ser despreciable. Evidentemente aquí yo lo saturaría con agua para que tenga menos resistencia. En terminales marinos, los buzos sí pueden colocar la celda al lado de las tuberías o los pilotes, porque no hay tierra, y ellos literalmente eliminan ese error IR. Sin embargo, ¿qué es lo que dicen ahí? Si ya tú tienes ya sabes cuál es tu caída de IR, lo determinaste y mides el potencial ON, simplemente cuando se factura, por decir algo, el potencial es de 1500 milivoltios, y ya ustedes saben que su IR, su error IR es de 300, supongamos que es de 400 milivoltios. Cuando resto 400 a 500, sucede que mi potencial de protección sería 1100. Este es el verdadero potencial de protección, porque yo estoy eliminando este error. Que lo elimine. Si ya yo lo determiné, entonces lo aplico.
El segundo criterio es un potencial polarizado, pero eliminando el error IR. ¿Y cómo logro yo eliminar ese otro error IR? Este es con la protección catódica activada. Vuelvo y repito, traté de eliminar lo máximo la resistencia. Acuérdense de la ley de Ohm, voltaje igual ahí, ¿cierto? Si yo elimino R, o R tiende a 0, 0 por I sería 0. Entonces, matemáticamente, voltaje sería 0. Pero sabemos que el potencial de las tuberías, el tubo, tiene un potencial natural, una energía acumulada. No va a llegar a 0, va a llegar a su potencial natural. Entonces, evidentemente, ya vamos a ver la gráfica de polarizaciones, cómo se ve esto en campo, en la práctica. En el segundo criterio, ellos me dicen que debo eliminar el error IR. ¿Cómo hago yo para quitar este error IR? Si no puedo eliminar la resistencia, puedo tratar de llevar ahí a 0. ¿Y cómo lo hago? Instalo en serie un interruptor programable, normalmente son que me abre el circuito. Y cuando abre el circuito, I es igual a 0. R no la puedo eliminar porque estoy aquí, es esta tierra. Pero entonces 0 por R, entonces también debería darme voltaje 0, pero sabemos que, como les expliqué anteriormente, es un voltaje natural que tiene la tubería, no va a llegar a 0. Este es el segundo método. El primer método es tratar de eliminar R. Y en el segundo método elimino I. ¿Cómo lo hago? Interruptor satelital conectado en serie. Y al momento, la primera caída de esa tensión es que tomo la lectura de potencial. El criterio de los 100 milivoltios ya es otra cosa, ya es otro punto. Porque este criterio sí tengo que tomar en consideración potencial natural o potencial de corrosión. Asumamos que el potencial natural, potencial natural del acero, vamos a asumir que es 400. Y si yo tengo un potencial off de 1100, por decir algo, 1100, imaginemos que hay una incursión y de potencial on me bajó a 1100. Yo voy a restar 1100 menos 400. Si la diferencia entre los dos es superior a 100, se considera que está protegido catódicamente. Supongamos que hay un potencial, vamos a hablar de este caso, potencial natural 400, potencial on, es decir, con sistema de protección catódica activo, y me dio 700. Hice su instant off, potencial off, coloqué su interruptor, que es este que está aquí, lo interrumpí y cayó a 600. Ya eliminé el error IR. Entonces, resto 600 de 400, me da un diferencial de 200 milivoltios. Entonces yo puedo decir que estoy cumpliendo con este criterio también. Yo les voy a mostrar al final de esta explicación un video en donde lo hago en la práctica, para que me entiendan muy bien este punto. Esto es lo básico y fundamental de todo de protección catódica. Y si no entiende esto, entonces el inspector va a hacer todo su trabajo mal. Por eso es que los voy a reforzar con un video en donde tengo el ejemplo práctico. Es decir, menciones para que vean la diferencia en potencial on, potencial natural y potencial instant off, y cómo determinar la captura de estos datos. Como les hablé en el ejemplo anterior, supongamos que nos dio un potencial de 1500. Y cuando hacemos el instant off o el potencial off, nos cayó abruptamente de 1500 a 1100. Ese sería el error IR, es decir, 400 milivoltios, la diferencia entre estos dos. Ya a partir de 1100 va a empezar a despolarizarse progresivamente. Recuerden que nunca va a llegar a 0, esta es mi línea de 0. Nunca va a llegar a 0, ¿por qué?
porque las tuberías tienen un potencial natural acumulado. Supongamos que es de 450. Y él va a empezar de 1100 a despolarizarse progresivamente. ¿Cómo puede ser ese comportamiento? En horas, días y hasta semanas. ¿De qué depende? Calidad de revestimiento, tipos de suelo, hay muchas variables, cantidad de cloruro, de electrolitos presentes en el medio. Hay muchas condiciones que afectan esta despolarización. Pero este sería el comportamiento que uno debería esperar al hacer estas mediciones. Y gráficamente lo veríamos de esta manera. Fíjense que está activo el sistema y dice que en el tiempo cero tengo que tomar esta lectura. Es decir, la primera interrupción, la primera caída, esta es mi lectura. Este es mi instant off o potencial off sin este error IR, I por R. Por eso que cuando hablamos de I por R, viene de la ecuación de ley de Ohm, voltaje igual a I por R. Esto es lo que se refiere. Si I es alta, B va a ser más alta. Si R es más alta, B va a ser más alta. Si yo lo elimino los dos, entonces B sería 0, matemáticamente. Pero recordemos que no hace 0. Nuestro 0 sería 450. ¿Por qué? Porque esa es la energía natural que tiene nuestra tubería. O nuestro material, o nuestro ducto. Hay unos casos especiales con respecto a los criterios. En estructuras enterradas, en suelos con altas resistividades, pueden ser usados potenciales electronegativos menores a 850. El criterio de los 100 milivoltios de polarización pueden ser suficientes para alcanzar el control de corrosión entre la superficie de metal y el electrolito. El de 750 es cuando tenemos resistividades entre 10.000 a 100.000 ohmios por centímetro. Es decir, que en altas resistividades un potencial de 750 podría ser considerado suficiente. Y esto lo establece la norma ISO 15589-1. También él hace mención a ello. Para resistividades mayores a 100.000 ohmios, también puede ser considerado como suficiente el criterio de los 650 milivoltios. En presencia de bacterias sulfatorreductoras, puede ser necesario un potencial no menor de 950. Es decir, que el criterio de 850 no sería suficiente. Pero este es en presencia de bacterias sulfatorreductoras. Y otra cosa importante de lo que les comenté anteriormente es que para evitar daños en los revestimientos, el potencial no debe ser más electrónico de 1200 milivoltios. ¿Por qué? Porque a partir de esto es cuando los fabricantes de tuberías, no de tuberías, los fabricantes que aplican los sistemas de recubrimiento o revestimientos protectores de las tuberías, ellos siempre indican que a partir de los 1200 milivoltios es que se empieza la evolución del hidrógeno en el circuito, y ustedes lo van a ver en el ejemplo, en el video que les tengo al final, que les hago énfasis de que observen cómo se evoluciona el hidrógeno cuando yo activo un sistema de protección catódica. Observen bien ese detalle porque a eso es lo que se refiere este punto. En criterios de selección, pues para fondos de tanque y tanques de almacenamiento, pues aquí están las normas asociadas. Para interiores de tanques de almacenamiento de agua, aquí están también las normas para que ustedes tengan una referencia. Tanques enterrados, igual les hago la referencia. En tuberías de gas, de agua, sumergidas o enterradas, también les hago la referencia, cuáles son las normas que a nivel internacional aplican. En cruces de carretera que aplican, tuberías de distribución de gas, en pilotes y muelles, en tablas de estacas, en barcos, gabarras. Les pongo un buen ejemplo para que tengan, como inspectores sepan cuáles son las normas que deben de mencionar y de documentarse. Equipos básicos necesarios para protección catódica: tener un multímetro y tener una pinza perimétrica. Pinza que me permita medir corrientes en los cables positivos y negativos, y multímetros para poder medir los potenciales. Otro elemento importante son las celdas de referencia. Las celdas de cobre, sulfato de cobre, esta es la más típica que podemos ver en el mercado y cuando lo utilizamos en campo. Hay varios fabricantes, varias marcas, pero en esencia es una barra de cobre con una solución
de cobre, sulfato de cobre saturada. Aquí podemos ver unos cristales. Los cristales básicamente, cuando sabemos que está saturada es porque no se diluyen. De metacrilato y con un conector para poder conectar el cable de los multímetros. Esto es un tapón. Cuando hacemos contacto con el suelo o cemento, esta porosidad permite tener el contacto eléctrico con el medio donde estemos midiendo. Igual son las celdas de plata, cloruro de plata. Estas se usan para medir en mar, en agua de mar, ya que si metemos una de cobre, sulfato de cobre en mar, pues la vamos a contaminar con cloruro. En cambio la de plata, cloruro de plata, no se nos va a contaminar, pero en la esencia es lo mismo. Una barra de plata, un medio de cloruro de plata, que el cloruro de plata no lo suministra en el agua de mar, y sirve como de referencia. Hay que saber las relaciones. Cuando mido con plata, cloruro de plata, por decir algo, si mido con una celda de cobre, sulfato de cobre, y me dio un potencial de 850, en la celda de plata, cloruro de plata, me dio de 800, es decir, 50 milivoltios menos. Cuando mido con plata y me da una lectura X, sumo 50 milivoltios para hacer la equivalencia a cobre, sulfato de cobre. Pero la diferencia entre las dos es de 50 milivoltios. Hay otros tipos de celdas de referencia, pero las más utilizadas en campo son estas. Los postes de mediciones, pues estos son los típicos postes de mediciones. Estos son los Stonefish que se conocen en campo. Un cablecito, ahí nosotros colocamos uno de los cables del multímetro. En algunos se colocan un cable negativo soldado al tubo y otro a una celda. También lo podemos conseguir de esta manera. Postes de mediciones, se le dicen progresivas, porque en ocasiones aquí le colocan indicadores de kilómetros, para que puedan ser vistos de helicópteros o drones, pero siempre hay un cable en la parte interna, donde nosotros vamos a tener la facilidad de colocar la celda para hacer las mediciones. Ese postecito, como les comenté, tiene un cable soldado en la tubería, y él siempre llega un poste de medición, que es el que vimos. Ustedes van a hacer contacto con uno de los cables multímetros en ese punto, y el otro cable va a la celda portátil. Siempre debe estar sobre la tubería, o lo más cercano a la tubería. Otro elemento importante que deben ser inspeccionados y evaluados en los sistemas de protección catódica son los sistemas de aislamiento. Esto es una junta monolítica, y esto es una empacadora aislante que se coloca en las bridas. La empacadora es esta, pero también tiene elementos aislantes, que es este manguito, arandela también de baquelita, de manera que nos pueda aislar eléctricamente la unión entre las dos caras metálicas de tubería. Es decir, impide la continuidad eléctrica de las mismas. Son elementos muy importantes que deben ser evaluados en campo. También es común que nos consigamos celdas de polarización. Son dispositivos electroquímicos capaces de resistir el flujo eventual de corrientes AC y DC de alta intensidad. Estamos hablando de descargas atmosféricas por tormentas eléctricas, pasos de tranvías que son eléctricos y hay alta densidad de corriente, y estos dispositivos, pues, ese salto entre la brida que puede causar daños a los sistemas de instrumentación, telemetría, o daños hacia las personas. También de corriente AC/DC o celdas de polarización. Son dispositivos sólidos con las mismas aplicaciones que las celdas de polarización, pero con ventaja que tienen resistencia eléctrica al paso de la corriente alterna. Es decir, este dispositivo deja pasar corrientes alternas, pero bloquea las DC. Este es en el caso que yo necesito mitigar corrientes alternas por inducción en líneas de transmisión o líneas de distribución. Entonces hay ocasiones que necesito instalar este dispositivo. Estas es otra técnicas de mitigaciones, y esto más adelante se los explicaré. Los sistemas por corriente galvánica, esto es una típica instalación, es decir, la tubería, un ánodo, el relleno que viene con coque y bentonita, puede ser magnesio, sin aluminio, como les comenté, y una conexión directa hacia la tubería. Al tener este cable conectado entre la tubería
y el magnesio, estamos formando una celda galvánica, ánodo, cátodo, medio ambiente electrolítico y puente eléctrico. Esto es una batería. En corriente impresa, pues siempre vamos a conseguir un rectificador, cable positivo que va a la caja de distribución de corriente positivo que se instala a los ánodos. Bueno, el interruptor es para inspecciones especializadas, caja de negativos y la conexión hacia la tubería. Esto es un sistema de protección. Evidentemente la línea de alta tensión viene por acá, que debe suministrar hacia el rectificador. Para sistemas de tuberías sumergidas, pues también se instalan ánodos en el lecho, en el fondo del mar o de los ríos, para proteger catódicamente las tuberías que están bajo agua. También hay sistemas de protección catódica para tanques enterrados, esto en grifos, estaciones de servicios, en donde, bueno, también se utilizan estas técnicas. Ya son muy poco utilizados estos tipos de sistemas de tanques de almacenamiento, ya se usan de polietileno de alta densidad, pero siguen encontrándose tanques que necesitan también sistemas de protección catódica para evitar la corrosión. Tanques de almacenamiento de crudo o de gas también utilizan en el fondo de los tanques ánodos, bien sea de sacrificio o por corriente impresa, y pueden adoptar diferentes posiciones o técnicas de posicionamiento de los mismos. También hay ánodos flexibles, tipo helicoidales. Esto se hace antes de construir el tanque. En el fondo se instalan los ánodos, o pueden ser ánodos también formados simétricamente con las mismas, de manera que haya una distribución equitativa o homogénea de las corrientes. Básicamente esto es lo que podemos ver en tanques. También, como les comenté, pues en la parte interna del tanque se colocan también ánodos de esta manera, con distribuciones equidistantes, de manera que puedan distribuirse las corrientes de manera homogénea. Bueno, señores, para no saturarlos más, les voy a presentar entonces el video que les comenté, que es el complemento adicional para que entiendan cómo se miden los potenciales on y stand off, potencial natural, inclusive cómo se captura la data en campo de las mediciones en campo, para establecer si estamos cumpliendo con los criterios de protección. Espero que les sea de bastante complemento. A ver, acá lo tengo. Hoy voy a hacer una simulación de mediciones de potenciales naturales en estructura. Voy a simular un sistema de protección galvánica por protección galvánica y un sistema por corriente impresa. Voy a enseñar las tres metodologías de medición de potenciales naturales, medición de potenciales ON, es decir, con sistema de protección catódica activado, y el stand off, eliminando el error. Tenemos una lámina de acero, tenemos un ánodo de magnesio, que normalmente es 1200 milivoltios, 1.2 voltios, para ser más concreto, una celda de cobre, sulfato de cobre, el negativo, un multímetro conectado a la celda, en este caso está mostrando 0, y el positivo, que es el que el positivo del multímetro, vamos a colocar en cada uno de los elementos. En este momento voy a proceder a medir potencial natural de ambas estructuras, para ver qué potencial natural tienen ambas, o potencial nativo. Normalmente acercamos la media celda a la estructura, la que vamos a medir, chequeamos, y en este caso el acero me está dando un potencial de menos 0.219 voltios. Eso quiere decir que son 219 milivoltios. Este es el potencial natural del acero. Voy a medir ahora el potencial natural del ánodo de zinc que tengo acá, de magnesio, perdón. Y en este caso me está dando menos 1.109 voltios. Esto quiere decir que son 1109 milivoltios. Y esto es normal conseguir este valor en un ánodo
de magnesio. Ahora bien, medí el potencial natural. Esta es la energía natural que tiene el elemento. Ahora voy a interconectar ambos ánodo y cátodo con un puente eléctrico, porque necesito formar una celda galvánica. Para una celda galvánica yo necesito tener 4 elementos presentes: cátodo, ánodo, medio ambiente electrolítico, que es el agua que tiene sal diluida para que sea conductora, y un puente eléctrico. El puente eléctrico para mí en este momento va a ser este cable. Los voy a interconectar los dos. Vemos que el potencial natural del acero fue 219 milivoltios, y el del magnesio 1114 menos 1114. Ahora voy a interconectarlos para ver cuánto. Voy a crear en este momento un sistema de protección por corriente galvánica, es decir, que el magnesio empieza a protegerme al acero. Ok, tenemos allí interconectados los dos. Ahora voy a medir el potencial con la protección catódica galvánica activada. Vamos a ver qué lectura nos da. Vamos a medir en el acero. Fíjense que ahora tengo 840 menos 0.827 voltios. Eso viene siendo 848 milivoltios. Entonces, después de conectado, fíjense que el potencial natural a menos 840 milivoltios. Ahora vamos a medirle el potencial al ánodo. Antes nos dio 1140. Vamos a ver cómo da ahora, después de conectado. Bajó y en este momento está dando 1.019, es decir, 1019 milivoltios. Bajó casi 100 milivoltios. Y es natural, eso es normal. Él está cediendo energía para acá. Él está cediendo, está regalando. Menos 1019 milivoltios. Ahora voy a hacer una medición de potencial instant off. La medición de potencial instant off consiste en abrir el circuito para que no siga fluyendo la corriente, y en el instante que yo lo desactive, tomo la lectura del potencial para ver cuánto se mantiene en el acero. Vamos a ver cómo se mantiene acá. En este momento tenemos 915. Lo voy a desconectar. La primera caída después de la desconexión la considera como el potencial instant off, que se vea la acción. Ahí cayó a 650. Fíjense, vuelvo a repetir el procedimiento. Tiene 860, tiende a subir progresivamente. Toma el valor aquí abajo. Cuando voy a desconectar, quito la corriente, cayó a 640. Quiere decir que mi instant off en el acero es de menos 640 milivoltios. Es decir, que del potencial natural 419, eliminando el error IR, me queda en menos 600. Esta es la polarización que alcanzó el acero con este sistema